presentamos Transformación Social y Territorio, un programa de conversación con los académicos Felipe Saravia y Alexander Panés, sobre procesos de cambio social y su vínculo con los territorios. Bien, vamos partiendo ya con nuestra sexta sesión de Transformación Social y Territorio. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Han ocurrido muchas cosas durante las últimas semanas. El martes pasado, de hecho, no pudimos hacer nuestro programa precisamente porque había una movilización que nos impidió llegar hasta el estudio. Entonces, bueno, queremos que este espacio se transforme en un espacio reflexivo que nos permita tomar decisiones, pensar lo que está ocurriendo. Y para eso hoy día tenemos un invitado especial también, que es Ignacio Bisbal, académico de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad del Biobío. Y bueno, ya les presentaremos, no sé si tienes algunas palabras antes, Alexander. No, mira, solamente saludarlos a todas y todos que nos están escuchando en este programa. Y yo creo que también el desafío de luego de todas estas semanas, que varios que hemos conversado, es cómo entender bien este proceso que está ocurriendo, ¿no? Así como, porque a veces como toda la coyuntura, todo el peso de la represión, todo este malestar como que nos pasa por encima y nos cuesta a veces quizás como parar un poco y reflexionar y entender bien cuál es el momento en el que estamos y además de eso, bueno, cuáles son los caminos para salir de esto y cómo en el fondo aquellos que estamos por un proceso constituyente democrático real, no de forma chanta, proponemos también una salida y un camino constituyente, claro, que se vaya ejerciendo desde ya, no esperar a que haya unas elecciones para preguntarnos, digamos, un mecanismo. Claro, y bueno, y precisamente en ese proceso constituyente vamos a necesitar reflexión, vamos a necesitar reflexión colectiva y probablemente vincularnos con distintos actores, dentro de los cuales la universidad es uno sumamente importante. Entonces, por eso, Ignacio, te quiero presentar. Ignacio, bueno, ya dije, es profesor, académico, investigador de la Facultad de Arquitectura, del Departamento de Planificación y Diseño Urbano. De Planificación y Diseño Urbano. Cuéntanos, Ignacio, quién eres, para que las personas que nos están escuchando puedan saber de ti, cuál es tu origen, tu formación, tu trayectoria. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme al programa. Bueno, como habrán notado por mi acento, yo soy español. Yo llegué a Chile hace 7 años, en 2012, en octubre de 2012, y me incorporé a este departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío. Yo había llegado aquí a través de un colega con el que yo trabajaba en la Universidad de Alcalá, en Madrid, que en cierta manera me impulsó a la aventura de viajar a otro país y conocer otras realidades. Me pareció muy atractivo y bueno, con mi familia decidimos venir aquí y bueno, desde entonces muy felices y muy contentos. Súper. Mira, te viniste con todo. Sí. Bueno, luego mi actividad fundamentalmente se ha centrado en urbanismo. Yo hice mi doctorado en urbanismo y me he especializado en algunos temas fundamentalmente vinculados a la morfología del urbana y morfología del territorio, haciendo también análisis de evolución del territorio en el tiempo, cómo el paisaje cambia a lo largo de los siglos y a qué se debe, cómo estas transformaciones nos explican, ¿no?, muchas cuestiones también sociales sobre cómo, por ejemplo, el poder actúa, ¿no?, transformando el territorio y cómo los pueblos y su identidad están vinculados al territorio. Y también he estudiado a través de la cartografía histórica, que también es otra, digamos, la otra pata sobre la que yo desarrollo mi investigación. He estudiado también cómo se producen estas transformaciones y cómo físicamente se altera el paisaje. Interesante. Tú relevas entonces el concepto de paisaje para explicar las morfologías que mencionas.
Sí, claro, porque podríamos decir que hasta los años 70-80 se utilizaba el término territorio, ¿no? El término territorio, lo que ocurre es que, como todos los conceptos, se va cargando de significados y fundamentalmente estaba muy vinculado en el planeamiento a la gestión de los usos de suelo, al desarrollo de infraestructuras, una visión, podríamos decir, del territorio construida desde su explotación. Pero el término paisaje introduce aspectos de carácter perceptivo, de carácter cultural, ¿no? Que permiten trabajar con el territorio de otra manera, integrar equipos de diferentes disciplinas y poder trabajar de una manera mucho más libre, más abierta y mucho más profunda, ¿no? Entonces, en cuanto pude, digamos, me pasé a este campo que principalmente se ha desarrollado en el ámbito de la geografía. ¿Y tiene implicancias para la planificación urbana concretas? ¿Tú has visto que eso se ha aplicado en algún contexto específico, la planificación ocupando el concepto de paisaje? Claro, el paisaje urbano es también un paisaje como todo, ¿no? Y lo interesante es que, si bien, por ejemplo, el estudio, la protección de los paisajes comenzó fundamentalmente con los paisajes monumentales, ¿no? Los grandes paisajes que, por ejemplo, no sé, en Francia sería Versalles, ¿no? Y que fueron construidos por estas monarquías absolutas, por estos poderes tan fuertes, ¿no? Sin embargo, poco a poco fue introduciendo otras miradas sobre el paisaje que abarcaban los paisajes cotidianos, ¿no? Y dentro de las ciudades ocurre exactamente lo mismo. Si bien, por ejemplo, los grandes escenarios urbanos son objeto de estudio del paisaje, también desde hace unos cuantos años empiezan a introducirse también estudios sobre el paisaje cotidiano, el paisaje que todos vivimos diariamente cuando vamos de la micro, de casa al trabajo, ¿no? Y que forma parte de nuestra experiencia y de nuestra identidad, ¿no? Entonces, ahí es donde también el paisaje tiene mucho que decir. Y ahí, te lo pregunto porque lo desconozco, ¿cómo has visto tú como la apropiación más del concepto de paisaje como en el sentido común, más como en la vida cotidiana? Porque se suele ver lo que yo entiendo en una noción más común del paisaje como en realidad algo que se aprecia y se entiende como algo externo, digamos, como que en el fondo, como que yo aprecio el paisaje. Pero con una función estética principalmente. Claro, ¿no? pero como no me comprendo tanto dentro del paisaje. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, el paisaje efectivamente no renuncia a esa apreciación estética. Es decir, que en realidad le voy a hacer una pequeña historia del asunto, ¿no? En los años 80 en Francia se dieron cuenta de que el paisaje del país estaba cambiando a gran velocidad y que la gente ya sentía, podríamos decir, un cierto extrañamiento, una distancia respecto a lo que se estaba produciendo como paisaje en el país, porque lo que reconocían ellos eran estos paisajes, no sé, que tenemos todos en la mente, que están vinculados al arte, ¿no? A la pintura, a la fotografía, etcétera. Estos paisajes de los castillos del Loira, de los ríos, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue que encargaron a un grupo de fotógrafos que fotografiaran los paisajes del país, todos los paisajes del país. Y cuando volvieron, les mostraron un paisaje que era, podríamos decir, fuertemente contrastado, paradójico, donde había desgarros y había transformaciones muy fuertes que se producían en muy poco tiempo. Las grandes infraestructuras, podríamos decir, la explotación del territorio, digamos, con una tecnología, ¿no?, mucho más avanzada que permite su transformación más rápida, la destrucción de muchos paisajes patrimoniales, todo eso hacía que la gente tuviera un desarraigo, tuviera una sensación de que algo se estaba perdiendo. Las fotografías demostraron esto y se dieron cuenta de que algo tan importante como mantener la identidad, ¿no?, de un lugar, del país, etcétera, tiene que cuidarse también desde el modo en el que se planifica, el modo en el que se trabaja con el territorio, ¿no? Para eso se introduce el término de paisaje en la planificación y
el paisaje empieza a incorporar todos estos aspectos, ¿no? Culturales y perceptivos y estéticos también, ¿no? Y sociales, etcétera, que permite comprender el territorio de una manera diferente. Ya no importa, podríamos decir, el territorio simplemente como soporte de actividad y de explotación de recursos, sino que empieza a mirarse el territorio como un diálogo entre el hombre y la naturaleza, que debe tener un equilibrio y que debe respetar la historia de ese lugar, ¿no? Las transformaciones que se han ocurrido en el tiempo, los lugares con los que la gente se identifica, y se empieza a abrir las metodologías de trabajo mucho más a la participación, a que la gente verdaderamente diga qué opina sobre el paisaje, ¿no? Todo esto va al hilo de todo un movimiento, podríamos decir, disciplinar en España, donde yo trabajaba, y en Europa, que finalmente en el año 2000 crea la Convención Europea, el Convenio Europeo del Paisaje, ¿no? Donde se da una definición de lo que es el paisaje y se empiezan a implementar políticas de paisaje que se pueden llevar luego a la planificación del territorio. Interesante. ¿Y eso tiene alguna contraparte acá en Chile? ¿Cómo lo ves en América Latina o en Chile en particular? El concepto y su aplicación. Claro, y su aplicación en las políticas públicas. ¿Ha sido utilizado de la misma manera acá? Bueno, podríamos decir que el concepto es incipiente ahora mismo en América Latina y también en Chile. Todavía no está recogido, digamos, en la legislación, en las políticas públicas, el trabajo y la investigación sobre paisaje del modo en el que se ha implementado en otros países, ¿no? Yo creo que ahora mismo se está abriendo esa discusión y se está viendo, y es muy razonable que sea así, si este concepto es un concepto útil o no, o si en cierta manera, digamos, hay otros conceptos que pueden permitir trabajar con el territorio de otra manera, ¿no? Porque podríamos decir que en Chile lo que sí que es cierto es que el territorio todavía con el territorio se opera bajo la lógica de la explotación del recurso, y se utiliza como, podríamos decir que como mero soporte, pero todos los aspectos de carácter, como decíamos antes, histórico, cultural, identitario, estético, etcétera, no han sido incorporados a la planificación. Claro, interesante, y que parece ser que hoy día precisamente en la política pública la noción de territorio que se ocupa es una noción marcadamente neoliberal, que entiende el territorio, como tú dices, como un soporte, como un objeto en torno al cual se desarrolla el proceso de producción capitalista. O como una cuestión burocrática, así como en el fondo algo que debe ser gestionado, pero a través de mecanismos súper tecnócratas, digamos, y procesos de división administrativa, pero sin relevar estos otros componentes. Claro, que está mencionando Ignacio, ¿no? Claro, esa sería como la noción predominante hoy día, sobre todo en las políticas públicas o en la élite que toma las decisiones de nuestra burocracia, pero parece ser también que hay nociones alternativas de territorio, y ahí Alexander tiene un trabajo sobre eso, varios trabajos sobre esa materia, y de hecho mañana voy a pasar un aviso comercial, pasado mañana. A ver, tenemos mañana miércoles a las 6:30 de la tarde vamos a tener un foro en la Plaza Condel acá en Concepción, con el invitado que tenemos para una serie de encuentros acá esta semana, que es Rogerio Haisbaert, que es un profesor de la Universidad Fluminense de Río de Janeiro, que es doctor en geografía y que va a presentar un trabajo que aborda precisamente el territorio y el rol que tienen las transformaciones sociales en América Latina. Entonces va a ser interesante, están todos invitados, todos los que nos escuchan, para acompañarnos el día de mañana, miércoles, a las 6:30 en la Plaza Condel. Si quieren, vamos a dejar por aquí la primera parte de la conversación y vamos con una pausa musical para seguir conversando posteriormente. Volvemos entonces con nuestro programa. Les recuerdo, mañana miércoles a las 6:30 de la tarde vamos a estar en un foro en la Plaza Condel con el investigador brasileño Rogerio Haisbaert sobre territorio y transformación social, y también nos va a acompañar Sandra Fernández, que es una profesora de geografía también de la Universidad de Concepción, además de Claudia Regada, que es parte de la Asamblea Territorial de la Plaza Condel. Y el día jueves de esta semana a las 6:30 de la tarde vamos a tener otro foro en la
en la población de Nonguén, precisamente en la sede vecinal Carlos Ulloa, que queda un poquito antes de llegar a el Rincón Campesino, Rincón Criollo, en la que vamos a estar conversando sobre articulación vecinal con varios otros invitados, entre los cuales están Francisco Letelier, que es profesor de la Universidad Católica del Maule, y Marcelo Rodríguez, que es académico de la Universidad de Playa Ancha. Así que están todos invitados también para este jueves, 6:30, en Nonguén. Sí, solo complementar también de que vamos a estar con Filomena Díaz, que es dirigente vecinal de Talca, sí, también que participó en los procesos también de articulación vecinal allá con Francisco, y don Modesto Vergara, que es dirigente vecinal de Nonguén. Muy bien, gracias por el recordatorio, muy bien. Mira, yo, Ignacio, quiero profundizar porque tú mencionaste que en España y en Europa está bien profundizado, bien extendido el uso del término paisaje en la planificación. Cuando tú llegas a Chile y aplicas el concepto en investigaciones empíricas, ¿qué es lo que observas? Yo he hecho algunos estudios de paisaje. Uno sobre, de alguna manera, los que quizás más puedan interesar en el contexto de esta conversación es el de uno que hice sobre la evolución del paisaje de Concepción desde el siglo XVIII hasta la actualidad, es decir, cómo se ha transformado el territorio de la ciudad de Concepción desde que se traslada en 1752, ¿no? Desde que se declara el traslado en 1752 hasta su actual ubicación, hasta la actualidad, y luego también he estudiado el Valle de Purén y su evolución durante la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX. Esos han sido los dos territorios que más he trabajado, uno urbano, el otro rural, y ¿qué es lo que he encontrado con esto? Bueno, lo que se ve es fundamentalmente cómo aparecen lógicas de transformación y de producción del territorio, ¿no? ¿Cuáles son esas lógicas? Bueno, en el caso de Concepción, lo que hay es una lógica, podríamos decir, muy inteligente, muy sensata, de encontrar una nueva ubicación para la ciudad que quede protegida de los desastres que la habían amenazado y la habían destruido, de hecho, durante los siglos anteriores, cuando estaba ubicada en Penco, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue reconstruir cómo era ese paisaje original en base a cartografía histórica, y a partir de ahí vimos muchas cosas interesantes, ¿no? Cómo esas decisiones eran decisiones de carácter lógico, que habían hecho análisis profundos, tanto del clima, como de los tipos de suelo, como de las características de los cursos de agua, etcétera, y cómo después, con el crecimiento de la ciudad, esta lógica, podríamos decir, se había olvidado, y los problemas que ahora mismo presenta Concepción en muchos de sus barrios se deben precisamente a haber ignorado estas decisiones de su ubicación original, ¿no? Podríamos decir que el crecimiento de la ciudad ha pasado por encima del paisaje que había previamente, lo ha destruido y lo ha transformado de tal manera que no solo lo ha hecho irreconocible, sino que además podríamos decir que la naturaleza se lo ha devuelto en forma de inundaciones, en forma de problemas, por ejemplo, en las cimentaciones de los edificios, cosas así, ¿no? ¿Y por qué se da esa situación, según tú? En el fondo, este no respeto a este paisaje original, a esta idea. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es inercia? ¿Son otras fuerzas, decisiones? ¿Qué ocurre? Yo creo que está muy vinculado con la idea de progreso, y de cómo el hombre a lo largo fundamentalmente a partir de la revolución industrial, encuentra métodos de dominar la naturaleza y de evitar el peligro, podríamos decir, que la naturaleza suponía para su actividad, ¿no? Entonces, esta capacidad de manipulación del territorio le lleva a tomar decisiones que podríamos decir resuelven el problema, pero que muchas veces, como no tiene, podríamos decir, estrategias de riesgo, ¿no? A medio y largo plazo bien desarrolladas, ¿no? Llevan a que cíclicamente se produzcan desastres que amenazan muchas veces la existencia de la gente que vive sobre este territorio, de la ciudad, etcétera, ¿no? Yo creo que es esta idea podríamos decir, de poder, ¿no? De poder sobre la naturaleza, del hombre que domina la naturaleza, en lugar del hombre que estableció un diálogo con la naturaleza, la que lleva, podríamos decir, a este modelo expansivo
objetivo de las ciudades, ¿no? Y al observar lo que tú nos cuentas, ¿de qué manera eso podría relacionarse con lo que hoy día ocurre en nuestras ciudades, con el estallido social, con la movilización social masiva que tenemos hoy día? ¿Hay algún vínculo entre los cambios del paisaje que tú has observado en Concepción o en Purén con lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy día? Sí, claro. Bueno, yendo por partes y continuando con Concepción. La lógica de crecimiento de la ciudad, que hasta podríamos decir que hasta mediados del siglo XX era bastante, en términos poblacionales, bastante integrada, que permitía, por ejemplo, que gente de diferente condición social conviviera en el mismo espacio físico de la ciudad. A partir de la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente a partir del año 73, se produce una progresiva segregación acelerada, digamos, dentro de la distribución de la población, que hace que la gente viva únicamente con sus iguales, podríamos decir, ¿no? Es decir, con la gente que tiene la misma condición de renta, ni siquiera con la gente que tiene, por ejemplo, la misma formación, sino la gente que tiene, podríamos decir, el mismo poder adquisitivo, ¿no? Esto hace que la ciudad se vuelva un espacio muy segregado. Y nos encontramos con que en el territorio empiezan a aparecer en estas expansiones de la ciudad diferencias y desigualdades muy importantes. Por ejemplo, ¿quién va a las zonas de riesgo? ¿Quién acaba en las zonas de riesgo? ¿Quién acaba vinculado a los espacios de peor calidad, húmedos, fríos, etcétera? ¿Y quiénes, por otro lado, acaban situándose en los espacios privilegiados, ¿no? Con las mejores vistas, el mejor aire, ¿no? Los mejores suelos, etcétera, ¿no? Este patrón, digamos, de reparto desigual tiene mucho que ver también con cómo se construye, podríamos decir, la institucionalidad del país, cómo se construye la relación entre las personas y la construcción cívica, ¿no? Yo creo que el estallido social que ahora mismo hay en tantas ciudades chilenas se debe fundamentalmente a que esta presión, podríamos decir, se ha vuelto insoportable para mucha gente, y ahora lo que están reclamando es otra manera de organizarse y otra manera también de repartirse, podríamos decir, en el territorio. Se está buscando eliminar esa segregación y por lo tanto se está apostando por políticas de integración social, ¿no? Sí, interesante ahí, porque respecto de la integración social hay distintas posturas. O sea, hay quienes hoy día, de hecho, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está en una lógica de generar integración social de acuerdo a sus parámetros. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Es una política que históricamente ha sido efectiva o hacia dónde debiéramos avanzar en ese sentido? ¿De qué manera concreta? Bien. Bueno, vamos a hablar, porque de alguna manera ahí se encuentra un poco la piedra de toque, que es precisamente estas demandas que hace la población en relación a este cambio en la Constitución, que en realidad es una nueva Constitución que se pide para poder transformar esta realidad. Ocurre que las políticas que se han llevado a cabo desde los años 70, 80 hasta la actualidad han obedecido a una lógica, que es esta lógica neoliberal que se establece en la Constitución y que podríamos decir que organiza, ¿no?, al Estado como agente subsidiario para transformar la realidad del país. Bien. Si vemos esta trayectoria a lo largo del tiempo, qué es lo que ha ocurrido a lo largo de este tiempo, vemos que ese método, fundamentalmente, esa manera de trabajar, esa manera de operar sobre el territorio y con las personas, ha producido una segregación creciente, una transformación del territorio que podríamos decir, ha aumentado esas desigualdades. Si bien ha habido, podríamos decir, un crecimiento, ¿no?, y una expansión de la economía, esta no se ha repartido por igual, y tampoco territorialmente se ha repartido por igual, ¿no? Las políticas públicas que se han llevado para construcción de vivienda, para para localizar equipamientos, para localizar zonas verdes, etcétera, vemos que han abundado en esta desigualdad. Es decir, que
por ejemplo, ¿dónde está la vivienda social? La vivienda social no puede competir con el mercado de suelo, y como nada puede, podríamos decir, contradecir, ¿no? La idea de mercado, ¿no? Que es el elemento fundamental que rige las políticas públicas, entonces mucha gente se ve obligada a vivir en las ultraperiferias. Esto lleva a que esta gente tenga que ir desde su casa al trabajo en las ciudades como Santiago, ¿no? Empleando 2-3 horas de su tiempo para llegar a trabajar, y esto destruye absolutamente la vida de las personas, ¿no? Tienen que dedicar, después de jornadas extenuantes, mucho tiempo simplemente a llegar a sus casas. Y cuando llegan a sus casas se encuentran unas casas de muy mala calidad, que están desconectadas de cualquier equipamiento, de cualquier dotación social. No hay centros culturales, no hay plazas, no hay jardines, no hay, ¿no? ¿Y dónde se concentran todos esos jardines, plazas y equipamientos sociales? Fundamentalmente en las comunas ricas. Ahí es donde están. Entonces no hay una redistribución podríamos decir, de los servicios sociales y espacialmente, ¿no? Que permita que gente en las periferias pueda tener condiciones de vida, ¿no? Equivalentes, o al menos, ¿no? Suficientes para desarrollar sus vidas de manera adecuada, ¿no? Y esa las políticas que podrían tratar de cambiar eso necesariamente se chocan, ¿no? Con este artículo 19, ¿no? Punto 21, ¿no? Que impide al Estado, podríamos decir, intervenir de manera efectiva sobre el mercado para poder cambiar esta realidad, ¿no? Entonces yo considero que partiendo, ¿no? Por la ley fundamental, que es la Constitución, continuando con el desarrollo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, ¿no? Y luego en las políticas que se llevan a cabo en las municipalidades, debe cambiarse, podríamos decir, el modelo de actuación para poder actuar contra estos desequilibrios, porque lo que hasta ahora mismo se está proponiendo, por ejemplo, estos incentivos, ¿no? De incremento de constructibilidad a cambio de construir vivienda social, etcétera, son parches. Es imposible solucionar el déficit que ahora mismo tiene el país de 500.000 viviendas, ¿no? Con ese tipo de soluciones. No da, sencillamente no da. O sea, tú estás planteando en el fondo que con la Constitución actual que tenemos no es posible hoy día avanzar hacia cambios sustantivos en la segregación urbana de nuestras ciudades. Yo creo que no. Okay. Estoy convencido. Oye, pero bueno, este ya es un tema duro, chiquillos, chiquillas que nos escuchan. Porque en el fondo también tampoco se trata en el fondo, de tener una función reguladora del mercado, sino que yo creo que acá hay un gran tema, que es el viejo problema de la renta de la tierra y el duro problema del suelo, ¿no? Y eso implica hacer una cirugía mayor a ese problema del suelo, ¿no? Y ahí en el fondo, porque estamos con la discusión de la Constitución, que es importante, y estamos enganchados en esa discusión de lo legal, pero también hay que reconocer de que acá en Chile y en otros países que pueden tener unas constituciones más o menos neoliberales que las nuestras, quienes protagonizan la formación y la reproducción de las ciudades es el mercado inmobiliario. Claro. Entonces, ¿cómo ver ese tema, que yo creo que es como una piedra de tope muy dura, ¿no? Bien, yo creo que ahí sobre eso se construyen gran cantidad de mitos. Por ejemplo, se considera que en todos los países desarrollados el mercado de suelo está liberalizado, cosa que no es cierta. El mercado de suelo no es un mercado, podríamos decir, como el de las papas, ¿no? Donde básicamente una ley de oferta y demanda, podríamos decir, construye la realidad del mercado y permite que ante, por ejemplo, un aumento de la oferta, le corresponde una baja de precios o cosas de ese tipo, ¿no? El mercado de suelo durante años, y muchos investigadores lo han demostrado en múltiples ocasiones, no se comporta de esa manera, porque cada suelo, podríamos decir, cada lote es único. No es intercambiable con otro. Monopólico, sí. Entonces, las políticas de suelo que se siguen en otros países entienden que esta realidad es así, y es el Estado el que se encarga de no solo de regular, sino de intervenir fuertemente en la construcción del suelo y su valor.
les pongo el ejemplo, no, o sea, no les estoy hablando de países, no sé, no les estoy hablando de la Unión Soviética, no, les estoy hablando de Holanda, de Francia, de España, de Italia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, las municipalidades son propietarias de aproximadamente el 70% del suelo. Ujú. Y funcionan mediante sistemas de concesión a 100 años, a largo plazo, para que se puedan construir mediante lo que se llama housing corporations, es decir, corporaciones de vivienda, que son entidades sin ánimo de lucro que construyen vivienda social, entendiendo además la vivienda social no como una vivienda destinada únicamente a la persona que no puede permitirse nada, sino a un amplio sector de la población, ¿de acuerdo?, que en el caso, por ejemplo, de España llega hasta 5 veces y media el salario mínimo, ¿de acuerdo?, que sencillamente mediante ayudas a la vivienda pueden lograr situar su vivienda en barrios que no son necesariamente los de su renta, de tal manera que la segregación urbana, si bien no se elimina, ¿de acuerdo?, sí que se reduce en gran medida. ¿Cómo funciona, por ejemplo, esto en España? Bueno, no sé si me meto a lo mejor en un aspecto excesivamente técnico, pero lo que ocurre es que cuando la ciudad crece, podríamos decir que es, en primer lugar, la administración pública, es la ciudad la que decide por dónde se crece. Cuando dice la ciudad, dice los ciudadanos. Me refiero al gobierno de la ciudad, a la municipalidad. Ya. La municipalidad dice, vamos a crecer por este lado. Dice, muy bien, ahí tenemos ahora mismo un campo de papas, ¿de acuerdo? Bien, ese campo de papas tiene diferentes lotes con diferentes dueños. Y dice, muy bien, señores, por aquí esto se va a convertir en suelo urbano y su valor va a multiplicarse por 100, por ejemplo, porque en realidad el incremento de valor que tiene un suelo cuando pasa de suelo no urbano a suelo urbano es enorme. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la municipalidad? Dice, vamos a controlar las plusvalías de este suelo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les dicen, muy bien, nosotros vamos a urbanizar este suelo. Lo vamos a urbanizar de esta manera. No lo van a decidir ustedes, lo va a decidir la municipalidad. Estas van a ser las nuevas vías, aquí vamos a colocar los parques, aquí vamos a colocar los equipamientos, y esta zona va a ser destinada a vivienda libre, y esta zona va a ser destinada a comercio, por ejemplo, y esta zona va a ser destinada a vivienda social. Para que ustedes puedan disponer de ese suelo, ustedes tienen que hacer cesiones. Tienen que ceder suelo para ese viario, tienen que ceder suelo para las zonas verdes, para los equipamientos, para todos estos usos. Y después de eso, les queda mucho menos suelo del que tenían al principio, pero ese suelo vale mucho más. Así que ustedes van a poder hacer negocio. Pero al mismo tiempo, vamos a garantizar que la ciudad va a adquirir esos servicios. Y por lo tanto, vamos a poder, digamos, trabajar para el bien común de la colectividad. Ahí es donde se produce, por lo tanto, la regulación del mercado y el control de su desarrollo, ¿no? Uh-huh. El desarrollo del suelo. Está bien, no sé, yo entiendo lo que tú planteas. El tema que quiero colocar es que hay en el caso, por ejemplo, de ciudades como en Chile y en los países latinoamericanos, que es lo que yo más conozco, medidas de ese tipo implican una transformación profunda y una transformación política profunda, porque no estamos en ese estado, no estamos en ese piso, ¿no es cierto? Estamos en una fuerte liberalización del suelo y implica hacer una intervención profunda también en el problema de la tenencia del suelo. Sí, pero el problema que entonces no, el problema que es grande. Sí, por eso te digo, entonces ¿cómo proyectar eso como una plataforma de política programática en torno a este proceso constituyente? Hagamos una pausa porque nos quedan no mucho rato, entonces vamos a hacer una pausa y seguimos con la respuesta inmediatamente después. Vamos a escuchar ahora precisamente en un largo tour que creo que viene ad hoc, de Sol y Lluvia. Me parece sumamente interesante y de alcances políticos muy relevantes, y tiene que ver con cómo ordenamos nuestra ciudad y quiénes son los actores que juegan roles cruciales en este ordenamiento. Está por un lado, como conversábamos, el actor político, ¿cierto?, que toma decisiones desde la burocracia, que tiene poder de decisión respecto a la burocracia. Pero también está la ciudadanía, ¿cierto?, organizada, movilizada, que hoy día la hemos visto en las calles, y un tercer actor que podríamos denominar la academia. ¿Qué rol, Ignacio, crees tú, debe jugar la academia en estas tensiones que se dan entre estos distintos actores? Bueno, yo creo que la academia lo que tiene que hacer es construir argumentos
que sirvan a la gente para poder tomar decisiones, para poder adoptar posiciones respecto a lo que está ocurriendo. Así que nuestra labor es que a través de nuestra investigación tenemos que analizar los problemas que se dan ahora mismo en las ciudades, en la sociedad, y ofrecerle a la gente nuestra impresión sincera, ¿de acuerdo? Para que ellos puedan entender esos argumentos, puedan si quieren, ¿no? Desarrollar a partir de múltiples miradas un criterio propio y puedan por lo tanto tomar medidas en consecuencia, ¿no? Yo creo que también la academia puede servir a la administración pública, que debe ser garante del bien público y del conjunto de la población, para darle esos argumentos que le permitan tomar también mejores decisiones. ¿Cómo lo ves, Alexander? Porque no hay que desconocer que estamos en un contexto y en un tema en específico que, dadas las desigualdades y la segregación que hay, es un tema que provoca tensiones. Claro, la academia, creo yo, respecto a estos asuntos no es neutral, es un actor que puede ayudar a legitimar posiciones para la mantención de las cosas tal cual están, o posiciones que permitan a la ciudadanía tener argumentos para oponerse a las cosas tal cual están. Claro. Mira, veámoslo con un ejemplo, la famosa Ciudad del Parque, ¿de acuerdo? El proyecto Ciudad del Parque es este proyecto que en la ciudad de Concepción se construyó entre Chacabuco, Víctor Lamas, ¿no? Colo Colo y Castellón, ¿de acuerdo? Me parece que eran en esas las calles. Bien, era un lote de 11.000 metros cuadrados que se pagó a 34 UF metro cuadrado y que ahora se estaban vendiendo los departamentos sobre él a 53 UF metro cuadrado. ¿De acuerdo? La constructibilidad, es decir, la cantidad de metros cuadrados que construía esta empresa por cada metro cuadrado de suelo era de 9, ¿no? Todo estaba dentro del marco legal que permite la municipalidad dentro del plan regulador. Y en ese sentido, el desempeño, ¿no? de esta empresa era impecable. Es decir, estaban absolutamente dentro de la legalidad. De hecho, ni siquiera agotaban las posibilidades del suelo que le permitía el plan regulador. La pregunta es cómo el plan regulador está entendiendo el modelo urbano y cómo el plan regulador está facilitando la actividad de determinados agentes en detrimento de otros y cómo eso afecta a la población. Bien, ¿qué hicimos nosotros como academia? Lo que hicimos fue analizar qué pasaba cuando se construían estos edificios, cómo afectaba a la radiación solar, cómo afectaba, porque hay dos colegios que están colindantes, sí, cómo afectaba a la sombra, ¿no? sobre estos espacios, cómo el tráfico que se generaba, las 700 plazas de estacionamiento afectaban al tráfico en la zona, etcétera, ¿no? Y básicamente dimos esos resultados. Y esos resultados ante una población que ya estaba movilizada, porque los padres, sobre todo de los alumnos de estos colegios, se oponían a ese tipo de desarrollo porque veían inmediatamente el perjuicio que eso iba a ocasionar sobre sus alumnos, ¿de acuerdo? Nosotros contribuimos a darles argumentos que les permitió entender mejor la dimensión del problema, ¿no? Para eso es para lo que la academia puede servir, básicamente para construir argumentos que permitan a la gente comprender la dimensión de los diferentes problemas que hay en la ciudad y tomar decisiones al efecto, ¿no? Esa yo considero que debe ser nuestro trabajo, y que es el de entender que la investigación debe estar vinculada a la realidad social, a lo que está ocurriendo, a lo que está ocurriendo en el país, y cómo nosotros podemos ayudar a la gente también a mejorar su toma de decisiones. Te iba a decir algo, Alexander. No, yo creo que eso ya es bastante, la verdad. Si la academia se dedica a elaborar estos argumentos próximos también a la sociedad civil organizada, yo creo que ya hay una tremenda contribución. Lo que sí estaba pensando, cómo ir un poco más allá, ¿no? Porque por lo menos a mí me tocó la experiencia de haber estudiado en Brasil el posgrado, y me tocó ver una experiencia bien interesante a propósito de todo este proceso que había de también especulación inmobiliaria en la ciudad de Río de Janeiro, y los procesos de remoción, de erradicación de algunas favelas para
construir los proyectos de la Olimpiada del 2016, ¿no? Entonces, una experiencia que es muy emblemática, que es la de la Villa Olímpica, es justamente un movimiento que estaba organizado, que fue asesorado por académicos justamente de urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, para elaborar un plan popular respecto a cómo, en el fondo, hacer un ordenamiento territorial, una planificación urbana en ese barrio, que no tuviera que pasar necesariamente por la erradicación de esta comunidad, ¿cachai? Que bueno, que de hecho fue como una experiencia bien emblemática a nivel internacional y todo el tema. ¿Por qué la digo? Porque creo que en el fondo, además de que la academia se aproximó y en el fondo estuvo ahí en el tema de la construcción de argumentos, creo que avanzó un poquito más porque avanzó a que en el fondo a solidificar propuestas, ¿no es cierto? Que yo creo que en este momento también es importante, o sea, de que en el fondo, si esperamos a que... Porque hay un problema con la toma de decisiones y la institucionalidad democrática en el país, o sea, yo creo que esta cuestión lo dejó claro. Es importante de que los diferentes grupos sociales puedan sentarse, ¿no es cierto?, a discutir, pero discutir en base a propuestas, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay ciertos grupos, ¿no es cierto?, de la sociedad, sobre todo los grupos más subalternizados, que no tienen ese apoyo y esa capacidad de construir tal vez propuestas más elaboradas, a diferencia de ciertos actores, ¿no es cierto?, en este caso como el sector inmobiliario, que tienen una maquinaria tremenda para, en el fondo, avanzar con ese tema. Entonces, tienen capacidad de pagar a capital humano calificado, entre comillas, ¿cierto? Urbanistas, sociólogos, gente que les hace la pega de hacer estudios, colocar esos estudios en los medios de comunicación, etcétera. Claro, entonces yo creo que por lo menos en el fondo uno sabe también, no es ingenuo de que la universidad es diversa y hay un montón de visiones y intereses también detrás, pero creo que en el fondo aquellos que estamos comprometidos con ciertas reivindicaciones y demandas sociales hay tal vez un llamado a una misión, una tarea, digamos, de cómo uno puede avanzar también en esa construcción de propuestas también, claro, sobre todo en este proceso que se viene. Sí. Es interesante eso porque uno pensaría que, por ejemplo, los planes reguladores que tienen, se supone, una construcción democrática, participativa, debieran de alguna manera lograr reflejar la visión ciudadana del territorio que quieren, de la ciudad que quieren. Pero parece ser, a partir de lo que tú mencionas, Ignacio, que no necesariamente es así. Bueno, eso los trabajadores sociales lo conoceréis mejor que yo, ¿no? Los sistemas de participación que están pautados, marcados en los planes reguladores, todavía no están, digamos, suficientemente depurados, bien desarrollados, como para garantizar precisamente que la gente va a tomar decisiones de manera bien informada. También podríamos decir que son procesos más bien, en todo caso, informados que participativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, queda todavía mucho por avanzar en cómo se planifica, digamos, las ciudades, cómo se planifica el territorio. Claro, yo creo que efectivamente la academia también puede contribuir a aportar soluciones, y creo que esa también es su labor, y en ello muchos también trabajamos, ¿no? Lo que creo es que la academia no debe perder también su libertad, ¿no? Es decir, podríamos decir que dentro de todos los departamentos hay gente con diferente manera de pensar. Claro. Y tiene que ser así, y eso no solo es bueno, sino que se debe potenciar. Y creo que es bueno que se presenten y que de alguna manera se dé una discusión en base a argumentos, ¿no? En base a argumentos sólidos, en base a estudios, que permita que estos académicos de diferente signo, de diferente pensamiento, etcétera, aporten ideas que la gente luego pueda tomar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y para mí eso ha sido muy interesante en el caso de Concepción, he encontrado en la universidad también un ambiente muy libre en el que poder trabajar con colegas que pensaban diferente, que pensaban de otra manera, que desarrollan otro tipo de investigaciones, y yo creo que eso es algo que hay que cuidar y que hay que valorar. Es decir, en estas universidades, al menos en lo que a mí me toca y lo que yo he conocido, se trabaja con plena libertad, y yo creo que es algo muy bueno, ¿no? Porque claro, permite precisamente fortalecer el debate entre la población. Bueno. Yo creo que ahí tú tocas un tema sumamente relevante que tiene que ver con el rol de la universidad pública y estatal, porque probablemente lo que tú mencionas, esta idea del académico en su libertad de
desarrollar la investigación como estime pertinente, vincularse con quien estime pertinente, es algo que no todas las universidades tienen. Entonces, claro, nuestra universidad... La gracia de lo público, claro. Claro, nuestra universidad tiene un rol público y estatal. Y si fuera más pública todavía sería más posible esa independencia y esa autonomía. Claro que sí, o sea, más pública en el sentido del financiamiento, dices tú. Sí, por ejemplo. Sí. Entonces es algo que hay que valorar y algo que es algo hacia lo que hay que propender, digamos. Así que sí, completamente. Oye, tengo una última pregunta que me salió, que se descolgó, pero un poco del principio, pero creo que a mí me parece interesante un poco la discusión de paisaje. Disculpen, que vuelva al principio. Yeah. Pero que tiene que ver con esta dimensión de la estética. Yo creo que, por ejemplo, nosotros en trabajo social o lo que estamos involucrados en, cuando, por ejemplo, pensamos el problema de la desigualdad, de la injusticia, y muchas veces la política pública tampoco no releva esta dimensión de la estética, como que la estética no fuera parte de un derecho social. Claro. Como que en el fondo, como que uno tiene, por ejemplo, en el caso del clásico habitacional, como que hay una solución habitacional que el Estado le está entregando a aquella persona vulnerable, y medio que en el fondo te tienes que conformar, o sea, claro, tiene que haber un mínimo, digamos, de satisfacción respecto a la construcción, pero no está esa dimensión estética. Me parece interesante que como eso puede ser una contribución bien potente del derecho a la belleza, digamos. Claro. Exacto. Bueno, de hecho, es que hay una vinculación muy directa entre estética y ética, ¿no? ¿No? Ya dice la frase, ¿no? Nula ética sin estética, ¿no? Es decir que la fealdad, ¿no? O la belleza de un territorio es la expresión también de sus virtudes o de sus problemas, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender y evaluar, ¿no? De manera adecuada qué significa esa dimensión estética del territorio. Les pongo un ejemplo con el estudio que hicimos en el Valle de Purén. El Valle de Purén es un territorio que desde 1868 hasta la actualidad se ha transformado de tal manera que se ha vuelto irreconocible. La gente que ahora mismo vive en ese territorio no consigue imaginar cómo era ese territorio hace 150 años. ¿Cómo ha cambiado este territorio? ¿Cuáles han sido las lógicas que han operado sobre él? Bueno, en primer lugar, ¿no?, aparece la ocupación del territorio, una ocupación militar, ¿no?, bajo una lógica, construcción de caminos, posición de fuertes, etcétera. Después aparece la propiedad de suelo, ¿no? Ese suelo se lotea y se reparte, ¿no? Se expropia, podríamos decir, ¿no?, a sus propietarios ancestrales y se reparte entre colonos, fundamentalmente, en el caso del Valle de Purén, fundamentalmente colonos de diferentes nacionalidades, ¿no? Y también se dan títulos de merced a las comunidades mapuche que existían, ¿no? Sin embargo, la evolución del territorio no es excesivamente grande, básicamente se transforma el fondo de valle, pero las laderas y las montañas continúan más o menos iguales hasta que con posterioridad a la reforma agrícola y con la llegada de la dictadura llega la explotación forestal. Y la explotación forestal en un periodo absolutamente mínimo de tiempo ha transformado de tal manera ese territorio que efectivamente es irreconocible. Ya nadie y las propias comunidades ya no han perdido muchos de sus espacios de referencia. Nosotros estuvimos estudiando, por ejemplo, dónde estaban situados los espacios ceremoniales mapuche que el antropólogo Dilge ya había localizado dentro del valle, y veíamos cómo estaban situados fundamentalmente ya dentro de exploraciones forestales, en lugares donde ya muchas veces no tenía la comunidad acceso al lugar, se había destruido físicamente, etcétera, ¿no? Y uno ve cómo el territorio deja de ser algo en lo que la comunidad se identifique y se reconozca. Y evidentemente eso redunda en una percepción estética del territorio. Es un territorio feo porque ha sido destruido, porque ya no tiene un anclaje sobre la identidad de las personas, sus tradiciones, ¿no?, sus ritos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa dimensión, como dices tú, es fundamental y hay que entender lo que significa para el territorio. No es simplemente no se reduce simplemente a un me gusta o a un no me gusta, ¿no? Claro. Oye, bueno, se nos acabó el tiempo. Y quisiera terminar con
Antes de que vayamos a la última canción, que es Plegaria de un labrador, de Víctor Jara, quizá de esta conversación rescatar que debemos avanzar hacia la construcción de ciudades más justas, y eso pasa porque las ciudades sean construidas principalmente no por el mercado inmobiliario, que tiene su lugar probablemente, pero sino por los habitantes de las ciudades, por los trabajadores que hacen la ciudad día a día a través de su producción cotidiana. Entonces por eso es muy pertinente escuchar a Víctor Jara en estos tiempos. Plegaria de un labrador. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo. Gracias. En Radio UPP hemos presentado Transformación Social y Territorio, un programa de conversación con los académicos Felipe Saravia y Alexander Panés sobre procesos de cambio social y su vínculo con los territorios.